Amigo, mira qué cantidad de líneas tiene este dibujo, mira qué cantidad de rayitas sutil y delicadamente colocadas una junto a la otra para hipnotizarte, para romper tu mente, para expandir tus sentidos. En fin, esto es potente, esto es, en fin, esto es artesanía gráfica. O sea, fijaos qué cantidad, hay que pensar en la cantidad de flores que se fumaría. Bueno, no, para hacer esto no es precisamente la obra de un fumador, esto es la obra de un Moebius. Es decir, la obra de un crack francés. Me he dado cuenta, ahora justo antes de empezar a grabar, no os voy a engañar, de que he vuelto a caer en el vicio. Me he dado por mirar los últimos vídeos que he estado realizando en el canal, los últimos unos cuantos vídeos, y he visto que he vuelto a caer en la adicción. He vuelto a caer en la influencia. He vuelto a caer en el lado oscuro del tebeo, del cómic, de estas cosas. He vuelto a caer en la testosterona yankee. Sí, la hago con este gesto, que es muy simbólico, es muy gráfico. Exactamente. Los superhéroes, el America First, la testosterona, el músculo, la nandrolona, y todas esas movidas con nombre de medicamento, se han impuesto en la forma de esos fornidos héroes de mandíbulas apretadas y bruxismo constante. Y han convertido este canal en un canal sin cultura, sin fuerza, sin fondo, sin espíritu, sin capacidad para la filosofía ni lo crítico. Me encanta. Es un canal intelectualmente underground, vamos a dejarlo así, con unos niveles muy justitos. Así que hoy nos vamos con rollo francés, nos vamos con clásicos. Hoy toca clásico. De hecho, últimamente solía hacer domingo cultural, que solía hacer que los domingos, pues yo qué sé, hacía otro tipo de vídeo con otro tipo de cómics, pero hice uno de Wolverine el último domingo porque es mi canal y si quiero, pues hago lo que me apetezca con el canal. Pero hoy me he sentido mal, conciencia culpable, ¿sabes? He sentido que estaba embruteciendo a mi audiencia, mi limitada y apreciada audiencia. Estaba viéndose convertida en monstruos, en bárbaros, en gente pues que solamente piensa con los puños, como en Nómada. No sé si habéis visto el vídeo de ayer. Os estaba convirtiendo en una panda de Lorenzo Lamas ultramusculados, que solamente deseáis una moto y lanzaros en la carretera en búsqueda de vete a saber qué. En vuestra mente pues los millones y el amor fugaz y las peleas en bares sucios y llenos de bebidas que hacen las delicias de Francos Millers y demás, pero tenemos que pararnos un poco y hablar. Ustedes y yo tenemos que hablar. Este cómic es importante. Este cómic es muy importante porque es una de las obras que marca un poco lo que sería el estilo por el cual, digamos, explota a nivel de popularidad Moebius. Jean Giraud, llamadlo como queráis, esto es un rollo muy franchute. Y este cómic se publica o se empieza a publicar en el 75. Nos estamos yendo a la mega prehistoria, a una época muy interesante, por cierto, los cómics, porque por lo menos en España estaba a punto de terminar de explotar y aterrizar del todo y tal, pero en Francia estaban ya en la época de las revistas, que ya hemos hablado de ella muchas veces, estaban ya inmersos en una nueva ola de autores que habían explotado un poco en los albores del mayo del 68 y toda esta especie de como pequeña revolución cultural que hubo en Europa, y ahí es donde nace pues el sello que da lugar a esta publicación, ¿no? Se llama Humanoides Asociados. Bueno, esto está dentro de una colección, pero esto es el sello que forman, se llama Humanoides Asociados. No lo voy a intentar decir en francés porque voy a hacer el ridículo. Y dentro de una revista llamada Metal Hurlant, es decir, Metal Hurlante en español. No lo busquéis, no existe la palabra. Desde aquí os digo una cosa, señalando con fuerza, propongo inventarnos la palabra hurlante en español y darle un significado, porque he ido a buscarlo al diccionario de la Real Academia y no existe, amigos. Esto es una oportunidad, y las oportunidades no aparecen todos los días, os lo digo, ¿eh? Metal hurlant significa metal aullador en español. Aunque hay que decir que en España, esto lo digo por mis padres y por gente más mayor que yo, porque yo era un niño cuando supe de esto, la gente no decía metal hurlant, la gente no decía no, seguro que había círculos en los cuales había gente más cultureta y más francofílica. Si esa palabra es muy cabrona, especialmente si le dices en España, pero bueno, seguro que había amantes de la cultura franchute, del modernismo francés, que decían, no, metal hurlant, pero aquí nadie decía metal hurlant. Aquí la gente se pensaba que esto era un término yankee, que era un término USA, y como en España el inglés se hablaba todavía peor que el francés. Bueno, en España en esa época se hablaba bastante mejor el francés que el inglés. O sea, para que veáis, la gente decía Metal Hurlant. La gente se pensaba que era como si fuese un grupo de heavy metal, como si fuesen los Black Sabbath, ¿sabes? Metal Hurlant, tío. Claro, mi rollo es el rock.
me gusta vestirme de cuero y escuchar Metal Hurlant, tío. Pues no, Metal Hurlant era una revista que, bueno, que se forma en el 74 y la forman entre Moebius, Dionet, Druillet y Farkas, me parece que se llaman. Yo de esto solamente he leído cómics de 3, que yo sepa, y en ellos destaca Moebius. Es una revista que surge porque, bueno, en Francia ya tenía una industria del cómic bastante poderosa, ¿no? Con revistas muy tradicionales, la revista de Tintín, Tontón, ya sabéis, pues las pronunciaciones. Estaba la revista Pilot, de la cual ya hablaremos aquí en otro momento, para mí de lo mejor que había. La revista Spirou, todo funcionaba en torno a revistas, ¿no? Y los autores se iban moviendo. Y eran revistas que tenían unos criterios editoriales bastante cerrados, bastante establecidos. ¿Por qué? Porque es que vendían muy bien y tenían pues públicos infantiles, juveniles y le daban pues como una línea muy coherente, ¿no? Y como os he dicho antes, pues llega el momento de la experimentación y estos franceses que desean experimentar gráficamente, desean expandir sus mentes con sustancias y con historias extrañas, pues se forman su propia revista Metal Hurlant, que es un poco pues como el emblema, ¿no? Del modernismo en Europa o en Francia, en el cómic, y que bueno, que digamos que envejeció regular. Algunas obras han envejecido mejor que otras. Este Arzac ha envejecido bien, ha envejecido bastante bien, aunque tiene sus cosas. Entonces, la revista se publica en el 74. Este cómic se publica en el año 75 y es una obra muy importante por varios motivos. Uno, por los dibujazos que estáis viendo. Mira, ahora los vamos a ver en orden y hablamos un poco, ¿eh? Pero por el dibujo, el acabado gráfico que tiene es espectacular. Hay que tomar en cuenta que Moebius, como tal, nosotros decimos ahora Moebius y decimos, coño, de toda la vida, Moebius. Vale, pero es que Moebius, desde mediados de los años 50, era John Giraud. Y se había dedicado esencialmente a dibujar maravillosamente westerns, cómics del lejano oeste y demás. Ya habéis leído Blueberry, supongo que sí, si no, no sé qué he hecho, que no los hemos visto en el canal. Un día que vaya a la biblioteca, a ver si me acuerdo, me llevo un par de Blueberries y vamos a ir, ese día va a ser un día de disfrutar, amigos. Bueno, el tema está en que es un dibujante con un talento. Lo del talento ya sabéis que es una cosa muy abstracta, pero es un tío que tiene una capacidad para el dibujo espectacular. Es clásico y es moderno al mismo tiempo. Es capaz de dibujar con el acabado de un Doré. Parece que me estoy yendo lejos, ¿verdad? Oh, Doré, ¿cómo te atreves? Sí, puede dibujar con los acabados gráficos de un Doré, si se pone a ello, pero también es capaz de dibujar desvaríos cósmicos de un tipo que se ha tomado un par de vinos y ha fumado alguna cosa rara. Es un tío ahí que tiene un punto especial. Y a partir de 1974, del 73, perdón. A partir del 73 firma por primera vez un relato como Moebius, un relato cortito que se publica dentro de la revista Pilot. A partir del 74 empieza a publicar relatos en la revista Metal Hurlant, que forma él, y empieza a firmar como Moebius este tipo de experimentos. Y esta podemos decir que es su primera obra compacta bajo esa firma. Esta obra, de alguna manera, es el amanecer, como suena, ¿eh? Esta obra es de alguna manera el punto de partida de ese universo gráfico, ¿no? De lo que nosotros conoceríamos como Moebius, y es lo que hace que en parte sea súper importante. Hay que tomar en cuenta, por ejemplo, que en el 76 se empieza a publicar El Garaje Hermético, una obra que por cierto hemos visto aquí en el canal, y se tira como en la primera época, como 3 años dibujando El Garaje Hermético, y ahí es donde realmente, a base de improvisación y continuación y tal, Moebius va como tomando fama, ¿no? Se convierte un poco en una marca. Pero anteriormente este Arzac es la confirmación del concepto de este dibujante, de este artista, de este autor, pues como autor completo, y por eso es una obra que se considera muy innovadora, pero a día de hoy no se habla tanto de ella porque Moebius tuvo una carrera muy larga, dentro de la cual estuvieron sus colaboraciones con Jodorowsky, por ejemplo, otras cosas que hizo por el camino, que esta la dejaron un poco como un experimento. Es un experimento muy celebrado, pero al fin y al cabo un experimento. Y ahora sí, después de una medio introducción larguísima, vamos a ponernos a ojear este cómic y lo veremos un poco. Bueno, lo primero de todo es que, como veréis, nace de una manera muy tontorrona. Mirad esto. De hecho, Arzac, mirad cómo se dibuja el cabrón. El título lo escribe de una manera diferente en cada parte del cómic. ¿Por qué? Porque sí. Y como veréis, al principio es una historia muy sencillita de un tipo que está miccionando en una pared. Aparecen unos policías que van a multarle y de repente de su charco de orina pues surge una forma de vida no controlada y parece un manga, ¿verdad? Parece un manga. Además el dibujo es así súper sencillito, súper fácil. El chiste, el punchline es que el tipo se fue a ocultar de la policía justo al lado de un tipo que estaba defecando en medio del desierto. Como veréis, las viñetas súper sencillas. En este caso, nada parecía señalar que iba a convertirse en una locura de dibujo con hiperdetalle, todo lo contrario. Tiene un cierto puntito manga,
que no me preguntéis muy bien dónde coño lo veo. Igual lo veo, aunque mangas hechos posteriormente como Akira sí que tenían mucha influencia de Moebius. Entonces igual estoy como, ¿sabes? Estoy haciendo un mix de influencias. Pero bueno, en realidad el inicio es muy sencillo. Es así, un inicio así como con pequeñas aproximaciones gráficas. Tiene mucho de Blueberry, esa visión del desierto, esa visión de los paisajes, así, muy cinematográfico, mucha influencia de los planos. De esto vamos a hablar más adelante un poco más, de los planos cinematográficos del cine clásico del oeste. De esto Moebius es que ha tenido que empollar como un loco, lo necesitó para sacar adelante su producción, y aquí estaba como deconstruyendo sobre esos elementos para reconstruir un mundo de fantasía. Que ya sabes que es que estamos en los 70, estamos en la época en la que la New Wave empezó a sonar en la radio, el tecnopop estaba pegando fuerte, Jean-Michel Jarre. ¿Habéis escuchado discos de Jean-Michel Jarre? Pues es esto, pero en música. Esencialmente es eso. Y bueno, pues así es como nace el concepto del Arzak. Es un cómic que tiene para su época, muchas cosas innovadoras. En primer lugar, no se nos insiste, posteriormente sí que se haría, pero no se nos insiste en la naturaleza del protagonista. El protagonista no tiene importancia ninguna aquí. Es un tipo que cabalga una especie de dragón, una especie de pterodáctilo, ¿vale? Y es un tipo con un extraño sombrero que está en una especie como de desierto onírico, ¿vale? Y es mudo, absolutamente mudo, no Arzak, sino el cómic. El cómic no tiene globos de texto, no tiene explicaciones, lo que ves es lo que hay. Y a partir de aquí es secuencia, secuencia, secuencia. Como veréis, el color, en lo que es la parte principal del cómic, es totalmente manual. De hecho, tiene una aplicación muy parecida a la que tenía, por ejemplo, las portadas de Blueberry. Pero pues tiene este rollito ya que empieza a tener como más peso, ¿sabéis? ¿Habéis jugado? Me estoy acordando ahora, y es que la influencia es evidente. ¿Habéis jugado un videojuego llamado Panzer Dragoon? ¿Os suena? Panzer Dragoon, de la Sega Saturn. Aunque no sé si después, yo creo que se quedó en la plataforma, no me suena que hicieran después. Era un juego que básicamente en 3 dimensiones recreaba o intentaba recrear una experiencia muy similar, hombre, a lo japonés, ¿se entiende? Al concepto este del caminante, no, ¿cómo sería caminante? Al hombre que cabalga a lomos del dragón, ¿no? Y va un poco enfrentándose en escenarios mágicos y demás. La gracia de todo esto es que Moebius no es estadounidense. Moebius no es un autor lleno de testosterona, músculo y necesitado de... No es Richard Corben, porque si os fijáis, Richard Corben en esta época lo estaba petando también, pero era yankee, y se notaba que era yankee. Se notaba en el tamaño de todas las proporciones, en la cantidad de músculo, en las obsesiones, pero aquí Moebius no está dándonos el clásico héroe americano, no es un héroe, de hecho, el personaje. Simplemente el tipo, fijaos en esta secuencia, Arzak está yendo a lomos de su dragón o pterodáctilo, llamadlo como queréis, y va a una especie como de torre de piedra a mitad del desierto. Y pasa, joder, mirad qué bien dibujaba el pedazo de cabrón, Iba volando ahí entre las esquinas de la torre. Y se asoma a una especie de ventana súper redonda para encontrarse a una muchachita. El tipo furtivamente asiste a cómo una muchachita voluptuosa se está quitando la ropa, y entendemos que el autor estaba horny como la madre que le parió. Y bueno, pues sí que vemos que mientras está rodeando la torre hay encima una especie de gigante que dice: estás mirando a la hembra voluptuosa que está en esta torre, maldito horny, lárgate con tu pterodáctilo a otra parte, y rompe la estructura de viñetas, cosa que ahora pues no es tan rompedora, pero en la época pues era muy potente. Y el tipo con un lazo acaba atando al gigante y llevándoselo. Mirad qué planos, mirad qué estructura de viñetas, amigos. O sea, esto es el uso de las estructuras, viñetas que se estiran, viñetas que se acortan, el concepto del ritmo, el concepto de qué quieres mostrar. Esto es un clásico, me estoy yendo por las ramas ahora, pero bueno, esto es un clásico. ¿Os acordáis cuando, ahora ya no se genera esa bronca, pero una época que la gente teníamos como mucha discusión de cómo grabar con el móvil, ¿no? Grabar en horizontal o grabar en vertical. Había los que defendían, los clásicos, vamos a llamarlo así, que decían, no, tiene que ser en horizontal, porque los ojos nosotros vemos en horizontal, y así es la visión más cinematográfica. Grabar en vertical es aberrante. De acuerdo, mirad estas viñetas. Tú utilizas el horizontal y el vertical en función de lo que quieres transmitir y de la cantidad de información que quieres mostrar en página. Y utilizas el juego con ambas estructuras de viñeta para crear un ritmo. Eso es el concepto de la composición en este caso. No se trata de que haya que utilizar un formato u otro, se trata de que tú los empleas en función de lo que quieres conseguir y de la cantidad de información que quieres mostrar y cómo quieres jerarquizarla. Si quieres crear sensación de altura, quieres crear sensación de verticalidad, quieres crear sensación de gravedad, evidentemente esta viñeta te lo está diciendo de la hostia.
Y estamos viendo al tipo a lomos de su pterodáctilo que se lleva a esta especie de gigante con la cuerda, y así entendemos la gravedad y el peso que tiene esta zona de piedra junto a la que está, iba a decir, todo el rato cabalgando, es decir, volando, ¿no? Mirad a estos tipos, es que joder, el dibujo es muy bueno, la historia es en plan, la historia es totalmente infantil, en el buen sentido lo digo, es un déjate llevar claramente de Moebius, pero es que el dibujo, tío, qué imitadísimo sería esto, A Moebius en los 70, finales de los 70 y los 80, bueno, a día de hoy sigue teniendo sus imitadores, pero en esta época es que había cómics enteros llenos de gente que intentaba conseguir esto. O sea, de pronto el pterodáctilo se asoma una especie como de, en fin, como de esqueleto de un dragón que está en mitad del desierto, y justo, estas páginas, esto es la hostia. Estas dos páginas, por ejemplo, esto es historia del cómic. Literalmente, esto que estáis viendo ahora mismo, no estoy moviendo delante de la cámara ni haciendo el idiota para dejarlo quieto para que lo veáis. Estos dos paneles que estáis viendo ahora mismo, estos son historia del cómic. Y hay más de uno en este, Fijaos cómo crea las viñetas. En todo momento, la sensación no es de estar leyendo un cómic. La sensación es como de estar viendo una película. Los planos son completamente cinematográficos. Fijaos cómo se ha encaramado a la parte de arriba del esqueleto, y justo ahí entre las costillas del dragón observa al gigante que ha dejado colgado de una cuerda, y al cual abandona. ¿Para qué? Para volver a la torre. ¿Por qué? Porque en la torre es donde estaba la mujer voluptuosa medio en pelotas. Como veréis, la historia no es una historia filosófica, es una historia horny, es una historia de fantasía horny. Y entonces cuando nuestro antihéroe, dibujado con muchas líneas finas, llega al interior de la torre dispuesto a entablar la mejor de las conversaciones con la chica voluptuosa, se da cuenta de que esta es un personaje de humanoides asociados. Sí, y como veréis en su cara, el jornismo ha desaparecido, se ha marchado para no volver jamás. Y el final es, pues, con una composición muy compleja, pues vemos cómo se marcha el protagonista con su caballo, deja a la chica mirando a la ventana y al gigante diciendo: este tío está como una cabra, deja de fumar ya, Giroz, que estás fatal. Como eres la historia, en el fondo es un sota caballo rey. La historia es humor gracioso. Es en plan, joder, me asomé, estaba buenísima la tía, me quité de encima a su novio, fui donde la tía y resultó que X. O sea, es una historia que es lo que es, no es complicada, pero es que está narrada de una manera que es que esto es una barbaridad. Esto es una barbaridad. Era la explosión de un Moebius que años después pues ya se nos iría de las manos, ¿no? Bueno, sigo pasando páginas para que podáis ver un poco. Como veréis, las historias son muy de situación. O sea, es en plan, fijaos aquí, por ejemplo, vemos al Arzak que lleva dos pterodáctilos, uno lo utiliza como remolque y el otro es en el que va volando, ¿no? Mirad las nubes, qué clásicas las nubes de Moebius también, con sus rayitas finas, sus profundidades generadas a base de más saturación de línea. Lo que dejan desde Doré era una exageración, pero es cierto, hay una cierta técnica muy similar a los grabados, también grabado japonés. Moebius era un tío que se había fijado y documentado muy bien, con muchas cosas distintas. Y aquí, como veréis, la secuencia pues es que están pasando encima de una especie de plantas. Las plantas le dejan sin remolque, como veréis, ahí dibujado de una manera fantástica. Y nada, pues el viajero, el protagonista, dice: buf, pues he perdido el remolque, toma, una galleta. Y le da una galleta a su pterodáctilo y continúa con su vuelo. Como veréis, el guión va al vuelo completamente. Se asoma una especie como de arco que está en medio de esta zona. Esto parece The Max. Esto parece literalmente una secuencia del cómic de The Max que de vez en cuando vemos por aquí. Y hay una especie de super gorila. Esta es una francesada. Y nada, pues el protagonista se asoma y parece que se va a enfrentar al malo y que parece que le va pues, a cortar su capacidad para reproducirse. Bueno, mirad el gorila cómo está dibujado. Una vez más, se cae la baba. Nuestro antihéroe favorito. Esto es un poco Son Goku también, ¿verdad? Tiene un cierto rollo. Nuestro antihéroe en realidad le está haciendo el lío al gorila para que pues se precipite. Es rescatado por su dragón. Tiene un punto incluso a los dibujos animados de la Warner Bros. Con Bugs Bunny y cosas así. Es que es muy, en plan, es muy cinético, es muy de acción. Mirad además la mano como nos señala claramente que se ha quedado el gorila ahí colgado de esta especie como de arco, y en mitad de eso pues el protagonista se pone a comer un plato hasta que el gorila finalmente cae, ¿no? Es así de sencillo, y aquí llega la que para mí es la joya. Si os he dicho antes que los dos paneles que estuvimos viendo aquí, había por aquí un par de paneles que eran estos dos, esto es una barbaridad. A mí esta historia en concreto me parece que es como, para mí esta es la joya del cómic.
La joya. Esto es una recopilación, evidentemente, de historias cortas que se publican en Metal Hurlant. Para mí esta es la joya. Además nos muestra muchas cosas que después Moebius utilizaría en el garaje hermético. Fijaos, una vez más, escribe el título como le sale de las narices. Si hay que poner una K, se pone una K. Si hay que quitar la H, se quita la H. ¿Sí? Que es un cabrón. Bueno, vemos invitado al desierto, cómo aparece un coche. Además es un coche clásico, old school, que está cabalgando en medio de un desierto, pero es un desierto como con formas así como que no son necesariamente yankees. A veces también llaman un poco pues a las estructuras latinoamericanas. Bueno, ¿cómo se llamaría eso? Porque no es latinoamericano, claro, sería prehispánico, ¿no? No sé cómo coño se llaman esas cosas. Bueno, nos hemos entendido, precolombinas. Me estoy metiendo en un follón el concepto de los mayas y los aztecas y todo este rollo de los desiertos. También mucha influencia asiática, supongo. La cosa es que en medio de un escenario que parece Indiana Jones, este tipo aparece, se para delante de un edificio que parece una especie como de edificio, pues eso, místico. Sube las escaleras a un ritmo, como veréis, muy, muy detenido. Mirad la estructura de viñetas, estructuras horizontales. Este es un formato que yo reivindico un montón. Este es un formato que creo que funciona perfecto. El concepto de la viñeta, crear lo que sería, ¿cómo se llama eso? El layout de las páginas en base a viñetas horizontales, creo que genera un ritmo cinemático que funciona de la hostia. Y aquí está, esto es una masterclass. Esto, amigos, esto es masterclass. Los que dibujéis, quedaos con esto porque es la hostia. La cantidad, además, el cómo maneja el tipo de lo que sucede en las viñetas, pero lo que sucede entre ellas. Que esa es una de las partes más importantes de dibujar un cómic, más difíciles. El concepto de, vale, tú estás generando el ritmo narrativo en base a lo que muestras, pero también es importante la velocidad a la que se van mostrando, porque eso es lo que va a crear el ritmo final del cómic. Y es por eso que Moebius es la hostia. Esencialmente. Aquí vemos que el tipo, esta especie como de aventurero, pero con una actitud un tanto pasota, entra en esta especie como de estancia. Mirad la estancia. Con qué poquito está dibujada y qué bien se entiende. Aquí los tubos de colores, esta especie como de figuras que están dentro. Y bueno, son como zombies. El protagonista camina entre ellos. Y mirad que 2 páginas. A mí, una vez más, estos 2 paneles me parece que son masterclass. O sea, esto me parece que es en plan... Se ha pasado el juego, no es que se haya pasado el juego, es que ha programado el juego. O sea, es en plan bestial. Mirad los ritmos, Vemos al tipo, ¿vale? A esta persona con el traje que va pasando entre los supuestamente zombies. No son zombies, pero pasa entre ellos. Mirad en la siguiente viñeta, mirad el ritmo una vez más, Uno de ellos le ataca con una tremenda patada de furiosa energía y le abate. Mirad la capacidad para describir el movimiento, la capacidad para describir el ritmo entre las viñetas. Está brutal. El tipo cae al suelo abatido por la patada, es que se parece, espada de patada. Y el tipo se queda mirando y de repente tenemos un primer plano donde apreciamos que el tipo pues que está jodido. Son cosas, son detalles, pero en este caso, por ejemplo, Moebius ya nos ha enseñado lo que sabe hacer dibujando muchas cosas. Ya nos ha enseñado lo que sabe hacer dibujando de más. Que por cierto, es tal vez una de las cosas, entre comillas, más flojas que tenía esta generación de dibujantes, que estaban muy fumados y que consumían muchas sustancias y que escuchaban demasiado Jean-Michel Jarre y dibujaban demasiado. En el caso de Moebius, jamás me atrevería a decirlo, porque Moebius todo lo que hacía lo hacía bien, pero aquí también Moebius nos demuestra que dibujando poquito es capaz de crear ese ritmo muy especial, en el cual aquí incluso llegamos a empatizar un poco con este personaje, en plan de, vale tío, has llegado aquí a hacer algo supuestamente, te estás dirigiendo a una estancia, te han pegado una patada por la espalda, pero lejos de darte la vuelta y luchar, mientras estás siendo rodeado por todos esos zombies cabreados, entras a una sala, mirad su cara, y en medio de esta especie como de estancia súper extraterrestre, no es extraterrestre, pero bueno, súper técnica, pues te pones a trabajar con las máquinas, ¿no? Y de repente nos encontramos, mirad, de repente una viñeta azul, una viñeta de repente en colores fríos, en medio de todos estos colores con temperaturas cálidas, que nos, una vez más, manejo del medio, que nos señala que como en otro lugar está el protagonista con su dragón y el dragón aparentemente está dormido o muerto. Y de pronto vemos que el personaje se pone a arreglar máquinas. Esto no es cosa menor, amigos, lo que estamos viendo. Todo esto que estamos viendo, esto lo vio Ridley Scott y dijo, ¡hey! ¡Me gusta! Esto lo vieron muchísimos directores de cómics y autores de cómics y dijeron, espera, esto tal vez me podría gustar. Esto lo ha sableado y lo ha utilizado todo Dios. Esto Frank Miller en Ronin, esto lo sableó, esto lo reventó absolutamente, en serio, todo el mundo se puso a dibujar de estas maneras porque era revolucionario en su época. Y bueno, el tema está en que finalmente, como veréis, producto del trabajo que estaba haciendo el técnico, descubrimos que era un técnico, el pobre, ¿sabes? En esta especie de dimensión, pues el dragón vuelve a funcionar
y puede marcharse a casa. O sea, en realidad era una sugerencia eso, de que el dragón se había muerto, de que habían llamado al servicio técnico para que lo reiniciase. Vete a saber, igual se le ocurrió a Moebius un día que se había quedado sin luz. Y había llamado al técnico y se había cabreado con él y yo qué sé. Pero en todo caso, esta historia es bárbara en cuanto a ritmo, en cuanto a dibujo, el uso de los tamaños de las viñetas. No, si os fijáis, en el cómic setentero y ochentero muchas veces se abusaba demasiado de la viñeta pequeña. Solía ser una lectura muy fragmentada en el sentido de que había mucha información. Aquí no, tío. Aquí es en plan... Yo creo que las influencias japonesas de Moebius, de grabados y cosas así, son obvias y tiene un ritmo súper plácido. Tiene un ritmo muy plácido. Y bueno, la última historia, que no es una historia realmente. O sea, realmente es más una especie como de aproximación gráfica que otra cosa. Volvemos un poco al concepto del... Lo que pasa es que, claro, está dibujada que se te cae la baba. Volvemos al concepto gráfico este del superesqueleto gigantesco. Esta página doble. Mirad qué página y pensad en cuántas películas habéis visto que tienen un plano de aventuras en medio de una gran batalla. No digo nada del Señor de los Anillos ni nada así, en la cual el protagonista, que va a lomos de un dragón o a lomos de un vehículo o algo así, se aproxima a la acción desde la parte de arriba y nos va mostrando en perspectiva panorámica lo que está sucediendo desde un plano elevado, ¿no? Pues mira qué barbaridad. Además, lo que os decía antes, conecto con algo que dije hace unos cuantos minutos, el concepto cinematográfico, el concepto de que Moebius es un dibujante muy formado en el cine, sobre todo porque tuvo que hacer western y se puso con John Ford y con Howard Hawks y toda esta gente, se puso ahí a estudiar planos clásicos a tope y se nota. Esto no es un plano de ilustración ni de dibujo, este es un plano muy vivo, es un plano muy pensado desde el punto de vista de una cámara. Sobre todo ese es el concepto. Y es especialmente... esta es especialmente llamativa porque hay un detalle en dibujo. Esto sucede, que es que cuanto más detalle en tramas añades, ¿vale? Por ejemplo, esta especie de cráneo con todas las tramas que tiene, el personaje, la capa, los pliegos, todo está lleno de rayitas, todo está lleno de esa plumilla ahí incesante, los puntitos. Esto es marca de fábrica de Moebius. Cuanto más detalle tiene el dibujo, menos sensación de movimiento se genera. Cuanto más detalle añades, más estático es el dibujo. Y sin embargo aquí, seguramente por el uso del color, seguramente por el uso de, por ejemplo, que en el fondo hay poca cantidad de detalle y se va generando, se va dibujando o renderizando, sería la palabra, casi no. Se va mostrando más cantidad de detalle en página a medida que estamos más cerca del plano, más cerca del primer plano. Eso genera la sensación de que realmente hay movimiento, de que realmente hay vida, de que realmente hay profundidad. Y es muy bueno. Es muy bueno. Claro, nos da a entender que luego ya Moebius pues llegaría después de esto y se convertiría pues en el boss. Aquí ya estaba diciendo, amigos, se vienen cosas grandes. Y esas cosas grandes pues fueron barbaridades. Seguramente el Incal sea un poco su explosión final en cuanto a paranoia gráfica, pero tal vez también Incal es un cómic que me cuesta, tengo que darle una lectura, pero es un cómic que me sigue costando un poco a día de hoy. Jodorowsky y yo tenemos nuestros momentos, aunque eso sí, tienen una obra que recuerda mucho al ritmo que tiene esta, que se llama Los ojos del gato, que lo veremos aquí en algún momento. Un día que esté yo inspirado, nos lo vemos, que ese día va a ser muy top. En fin, amigos, espero que os haya gustado el Arzago, un clasicazo del cómic europeo. Así nos desconectamos un poco de tanto USA. Lo dicho, espero que os haya gustado. Voy a preguntar lo de siempre, ¿lo he hecho bien, lo he hecho mal? ¿Os ha gustado o no os ha gustado? ¿Tenéis alguna sugerencia para otro vídeo que podamos hacer en un futuro? Puede ser de cómics o de no cómics, cualquier cosa que veáis que encaja dentro de la línea del canal, que últimamente es todo USA y músculo, pues ponedmelo ahí en un comentario y así estamos un poco ahí en contacto, que ya sabéis que los comentarios en el fondo son un poco la vida del canal, es lo mejor. Así como el me gusta fantástico, el no me gusta fuera, no me interesa lo más mínimo. Suscribíos, yo que sé, suscríbete, no cuesta nada. Y el compartir, ya lo he dicho rápido además. Compartir es vivir como este tipo que está compartiendo su galleta de avena con su pterodáctilo volador. 2 palabras para despedirnos. Metal hurlante. Que sí, que no existe hurlante, coño, venga.